Buenos días a todos. Hemos dejado un minutito, dos, para que os diera tiempo a todos a conectaros. Hay mucha gente interesada en el webinar de hoy. Y sin más, nuevamente os digo buenos días a todos y bienvenidos al webinar de hoy a cargo de nuestro asociado Adyen. Durante la sesión de hoy vamos a hacer un resumen del 2022 y vamos a analizar con datos el comportamiento de cada disciplina de publicidad digital, cuál es su gasto, su evolución por sectores, así como esas tendencias que surgen con más fuerza a raíz un poco de todos los datos que se van a analizar. Y toda esta información nos va a ayudar a marcar un poco el rumbo de este año, que aunque parezca mentira y que ya estamos en febrero, acabamos de estrenar, ¿vale? Y en la sesión de hoy, y para que nos cuenten toda esta información, contamos con Araceli Rodríguez, que es Country Manager en Adyen para España, y con Alessia Capello, que es Head of Special Projects en Adyen también. Bienvenidas a las dos. Muchas gracias, Belén. Es un placer contar con vosotras en la jornada de hoy y que nos podáis proporcionar estos datos tan interesantes para la industria, ¿vale? Permitidme, antes de que os dé paso, informar a la audiencia que al final de toda la sesión vais a contestar a sus preguntas y que para ello la audiencia utilice el botón de preguntas y respuestas porque es siempre más fácil para el ponente poderlas gestionar. Y ahora ya sí, sin más dilación y expectantes a toda la información que nos vais a proporcionar, agradeciéndoos nuevamente la participación en el webinar de hoy. Os dejo la pantalla para vosotras. Gracias. Muchas gracias, Belén. Gracias a la IAB por dejar este hueco, este espacio del viernes para ver un poco, bueno, vamos a empezar con la... Perdón, que pase la... Vamos a empezar a ver un poco lo que ha sido el desarrollo para ponernos en situación, para ver cómo estamos, cómo hemos cerrado el 2022, ponernos un poco en situación, en contexto de lo que bueno, hemos vivido durante todo este tiempo con los años ecologitos que se han ido viviendo. Si vemos aquí, en esta diapositiva que os muestro, la evolución que ha ido viviendo la inversión con todos estos hitos y acontecimientos que hemos vivido, vemos que, bueno, que la publicidad digital se recupera tras la pandemia. Ya el 2021 estuvimos por encima del año 20, del año COVID, se le puede llamar, y el 22 veremos que superaremos esa cifra. Vemos esa curva, como en el 19, el Q19 cerramos, la bajada que tuvimos a cuenta del COVID, un poco esa crecida cuando ya estábamos en esa nueva normalidad, con un repunte en el Q4, que bueno, de nuevo otra vez entrábamos al final el fin del estado de alarma no se dio hasta hasta finales de mayo del 21, y ese repunte con, bueno, momento Eurocopa, momento que estuvo la Olimpiada, momento ahí que un poco ya sí, que ya las vacunas estaban funcionando y empezamos a tener un poco más, ¿no?, de un evolutivo, una evolución normal de lo que viene siendo la curva anual. Este año un poco el principio, con la guerra, un poco la inestabilidad que empezó el 2022, esa bajada, pero siempre por encima del 21, y un poco, bueno, ese repunte de antes de verano y el final de año que según las cifras que hemos manejado, pues bueno, con el Mundial, que también hemos tenido esa primera vez que un Mundial, un acontecimiento deportivo como es un Mundial de fútbol, ha coincidido además con el Q4, que bueno, el Q4 siempre de cara a las Navidades, con todas las acciones que se hacen mes de noviembre, pues bueno, siempre tiene un comportamiento el Q4, como todos sabemos, de muy bueno. ¿Qué ha pasado en cuanto al tema de la ocupación? Pues en este caso, en este sentido, ha habido un incremento del 24% desde el 2019. Sí que es cierto, ahora veremos un poco en detalle cuando entremos al 2022, que aunque baja un 2%, luego el comportamiento, esto lejos de ser algo negativo, es algo positivo. ¿Qué ha pasado? En el COVID, pues cuando estábamos todos encerrados, muchas impresiones, muchas de las campañas a lo mejor de branding, campañas, comunicaciones relevantes,
que iban a darse, se pararon, pero muchos de los anunciantes con menos, a lo mejor con menos inversiones, tuvieron esa capacidad de poder entrar al pararse esas campañas con precios, con CPM más altos, y hubo una crecida, como vemos aquí con el COVID, una crecida del 16% en el 2020, mientras que a lo mejor en otro medio o a lo mejor en otro en la inversión en el año 20 bajaba. En cuanto a la ocupación publicitaria, se ve que el medio online pues no deja de ser una oportunidad, una manera, bueno, todo lo hemos visto, ¿no? Los canales digitales, ya sea para la oportunidad de la comunicación publicitaria como para otro tipo de comunicaciones, pues se vio revalorizada, pues bueno, estábamos todos encerrados, no había otra manera. Entonces, ese repunte de un 16% en el año 20, que esto al final, un poco ya volviendo a la normalidad, ese push de esa subida de impresiones de ocupación publicitaria se normalizó, la nueva normalidad, y bueno, se cierra en el ciclo esto de estos 4 años, ¿no? Esta comparativa del 2019 con el 2022 con un incremento del 24%. Si pasamos aquí, ¿esto cómo lo podemos traducir? Vemos, ¿no?, que, bueno, que el posicionamiento, según el color naranja, nos va a indicar la ocupación, la cuota que tienen las impresiones en primer scroll. El naranja un poco más claro, el segundo scroll, y en gris el tercero más scroll, o más abajo de nuestra página web, de la navegación. Vemos que en el 2019, cuando todavía antes de que saltara un poco el tema de la pandemia y estos tiempos que hemos vivido, había en primera posición campañas, estaba todas las campañas de branding, bueno, con un comportamiento normal como podía ser de años antes de que saltara un poco todo. Vemos un 50%, un 12%, un 43%. El año 2020 se paran muchas campañas de branding con lo que estábamos viendo, entonces esa campaña de branding, esas primeras posiciones, esos primeros se ven disminuidos. Y bueno, y vemos cómo todas esas comunicaciones van un poco pues a otras posiciones con CPM más barato para mantener una comunicación mucho más plana, menos de branding, pero bueno, para mantener, vemos aquí, ¿no? En la diapositiva anterior veíamos cómo incluso la ocupación publicitaria, lejos de decrecer, ese aumento de impresiones aumenta, pero sí que, bueno, pues con un perfil más bajo, no teniendo campañas tanto de branding. En el año 21 se recupera ese fin de estado de alarma, tal, pero vemos como ya el 22 empiezan a tener valores parecidos al 19. Pensemos también que al haber ese incremento, el medio online, somos el medio, y podemos decirlo alto y claro, que seguimos siempre con tendencia, aun en años que hemos vivido, siempre con cifras positivas, pues ese aumento también de tráfico que vamos viviendo año tras año, se hace más complicado, ¿no? Llega a la cifra del 50% del 19, pero bueno, ahí todavía podemos tener un margen de crecida. Aquí sí vemos, por ejemplo, el tema de la evolución de las marcas. Vemos como en el año 2019, bueno, cerrando el ciclo del año, si hacemos una comparativa del año 2019 al 22, me parece una cifra espectacular, que es un crecimiento del 43% más de marcas que arrancábamos en el 2019. Muchas veces tenemos en los últimos 2 años, un poco a esa vuelta a la normalidad, siempre hemos tenido un poco de espejo, un poco de referencia, el año 2019, a ver cuánto lo superamos, tal. Bueno, pues esta es una cifra con un 43% más de marcas, número de marcas, que el 2019, bueno, es un dato, a mí me parece fabuloso, porque demuestra una vez más como el medio online, pues bueno, pues le queda todavía muchísimo recorrido, y vemos como de nuevo en el año 2020, cuando muchas marcas veíamos antes de grandes que paraban, pero aquí un poco viene a que en este crecimiento del 16% de marcas vemos un poco ese boom de e-commerce que vivimos en el año 2020, cuando todos encerrados, muchos de los pequeños anunciantes, o no tan pequeños, o grandes empresas que tuvieron que reforzar su canal de venta online o sus vías online, o sus comunicaciones online, vemos que en el año 2019, o sea, del año 2020 frente al 19, frente al año anterior, un crecimiento de marca. O sea, el medio online se ve una vez más como un medio de oportunidad.
sigue creciendo lógicamente el 2020 en esa evolución, o sea, no vinieron con la circunstancia de la pandemia, sino los que vinieron se quedaron y siguieron en aumento en esa evolución, en ese boom que sigue viviendo un poco arrastrado de e-commerce. Me apoyo mucho en e-commerce porque, bueno, todos hemos visto cómo ha habido ese repunte, pero bueno, otras muchas marcas que a lo mejor han visto una oportunidad, han visto una necesidad incluso en seguir perpetuando o aumentando comunicaciones que ya hacían en el pasado, aumentar este canal, como vemos. Vemos aquí el repunte del fin del estado de alarma, que fue en mayo del 21, cuando ya sí o sí ya no hubo ninguna restricciones. Y luego, bueno, el repunte de la Eurocopa, donde, bueno, pues España llegamos a semifinales, con lo cual, pues eso siempre, ¿no?, animaba un poco a las comunicaciones. Bueno, la Olimpiada también, era por no hacer reiterativo, y vemos cómo sigue todas esas marcas que se agregaron al medio online, mantienen sus comunicaciones. Y bueno, si aquí veis el Mundial de Qatar, es lógico, cuando es un periodo donde suben mucho los CPM, donde hay muchas campañas de branding y a lo mejor un poco desplaza las comunicaciones de aquellas marcas con un poco menos inversión o menos presupuesto en comunicaciones publicitarias, y puede bajar, pero aún así sigue subiendo, con lo cual del 22, otra cifra buenísima, siempre cifras en positivo, del 22 versus 21, un 4% de aumento sobre las marcas. ¿Esto cómo se ha traducido en cuanto a los crecimientos por sectores en estos 4 años, comparando el año 22 con ese año 19, que un poco en los últimos tiempos nos ha servido un poco de referencia? Pues vemos que instituciones y servicios profesionales son los que van a ocupar los primeros puestos. De hecho, instituciones multiplican por 2, o sea, exactamente por un 2,3 su inversión en el medio online. Un poco, pues bueno, en esos momentos donde la población, esa necesidad de comunicación con la población, donde todos estábamos encerrados, necesitaron hacer, bueno, además de hecho muchos de sus servicios se tuvieron que transformar al mundo online. También muchas comunicaciones hemos visto, bueno, de muchos institutos, de mucha de la parte pública, comunicando a empresas para que, bueno, para que se evolucionen, se hagan más tecnológicas. También todos los ministerios, también una evolución de los ministerios que a lo mejor tenían otros canales más fuertes, y bueno, también el apoyo que hacían muchos de los organismos públicos a los medios de comunicación, que durante ese tiempo de pandemia hicieron esa labor. Servicios profesionales, bueno, pues todo ese es un sector un poco, engloba también esa parte de e-commerce, pues muchos de la parte de pequeños empresas, ¿no?, que necesitaron evolucionar o ampliar o probar por primera vez el canal online por las circunstancias que estaban viviendo. Y aquí también en este sector están todos los servicios de transporte, toda la logística que, bueno, que un poco acompaña a todo el tema de e-commerce que ha venido, ¿no?, ya para quedarse y para seguir aumentando. En los últimos puestos, bueno, pues teleco, automoción, por lo que hemos visto, pero vemos, ahora veremos con los años, con la comparativa de los 2 últimos años, cómo van remontando. Haciendo un poco esta evolución, ¿no?, para ver de dónde venimos y dónde estamos y a ver a dónde iremos. Nos centramos ya en el año 22 y vemos, poniendo foco, que vemos que tenemos menos ocupación. Este 2022 hemos cerrado, pero es plana, o sea, prácticamente plana, pero un poco por los acontecimientos. Pero vamos a cerrar el 2022 con una mejora de la inversión. Lo vemos aquí en línea. En el gráfico izquierdo vemos la línea naranja, que sería el año 22, y la gris el año 21. Vemos un poco el comportamiento muy parecido, con las crecidas siempre el Q1 un poco más flojo, el Q2 siempre sube. En el 21 aquí terminamos el estado de alarma, enganchamos con la Eurocopa, aquí un poco más bajo en cuanto a la ocupación en el 22, por no tener ese hito en ese verano. Seguimos subiendo y aquí tenemos
el hito del Mundial del Qatar, que, bueno, que hace acelerar la ocupación en el 2022. Pero si vemos esta misma evolución, pero en base a la inversión, vemos como siempre se mantiene la línea del 2022 por encima de la línea del 21. Incluso con el hito de la Eurocopa, Juegos Olímpicos, bueno, no solamente esos hitos, también al salir del fin del estado de alarma, teníamos todas unas ganas locas pues, por ir de compra, por el ocio, tal. Ahí también en ese periodo del 21 también hay otros sectores que hicieron, ¿no?, incrementar esta subida. No solamente el hito en ese fin de estado de alarma era un poco, ¿no?, como ya sí que por fin parecía. No sabemos hoy en día ya cómo estamos, si estaremos o no. Pero vemos que siempre la inversión va por encima del año 21. Con este repunte del Q4, pongo un Mundial de Qatar, pero bueno, con todo lo que implica siempre el último trimestre del año. Con lo cual, todos son cifras estupendas, que a pesar que aunque las impresiones, la ocupación, estemos un poco plana, pero es plana porque, bueno, se reactivan campañas con CPM importantes, con CPM alto, que un poco a lo mejor desplaza esas campañas. Aquí lo vemos, aquí vemos lo que os comentaba en la diapositiva anterior. Si vemos en el insight que podemos ver el tema del posicionamiento del año 22 sobre el 21, vemos como el primer scroll coge 8 puntos porcentuales sobre el año 21 de las primeras posiciones, restando al segundo scroll y sobre todo al tercero o scrolls más abajo, cómo van cogiendo ese posicionamiento, cómo se van reactivando esas campañas de branding, incluso versus al 21, que bueno, que ya ahí salimos un poco. Poniendo un poco más el foco esto para que veáis lo que nos viene a ver, lo que nos viene a decir este punto, vemos el año 21, las barras naranjas aglutino la primera y segunda scroll en una web, y el gris es, bueno, pues todo lo que queda por debajo del segundo, tercer y etcétera scroll, y vamos viendo cómo aquí cuando veíamos, ¿no?, ese fin de estado de alarma, con esa Eurocopa, con esas ganas de salir, con esas ganas de ocio, vemos el repunte de todas esas campañas de branding, que igualadas aquí con el último trimestre del 21 y el 22. Bueno, pues vemos aquí muy claramente cómo pues el final de año, con esas primeras posiciones, esa reactivación de campañas de branding, de campañas de primera posición, con buenos precios. De ahí que el año 22, a pesar de mantenerse en plano el tema de la ocupación publicitaria, la inversión, pues bueno, vemos como que tendremos buenas noticias que nos irán contando. ¿Esto cómo se traduce en cuanto a cada una de las disciplinas de online? Nosotros aquí hemos tenido en cuenta display, video, native. También nosotros tenemos audio, pero bueno, empezamos, no teníamos recogido el año completo 21, así que bueno, en esta gráfica podéis ver video, display y native. Vemos como efectivamente aumenta la cuota de formato de vídeo en 2022. Eso lo que hace es que incluso con una ocupación publicitaria total más plana, o con ese -2 que veíamos, conseguir una inversión mayor. Pero incluso en el display, este vídeo le va a arañar cuotas a native y a display, pero si ponemos el foco del año 22 sobre el 21, vemos que dentro de display tenemos pues diferentes formatos. Pues los formatos premium serían aquellos, pues bueno, skin, billboard, bueno, esos formatos un poco más con mayor visibilidad, mayor notoriedad y con más, incluso los brand days. Vemos como también araña 5 puntos más campañas de branding frente al año 22, con lo cual vemos ahí, ¿no?, como esas impresiones son con campañas, son ocupadas con CPM seguramente más alto que lo que veíamos en el año 2021. Esta lectura, cómo se han comportado los sectores comparando el año 22 sobre el 21 en el top 10. Aquí vemos, por ejemplo, instituciones que de nuevo, o sea, empezó con el año pandemia, pero no es algo que haya retirado, no solamente fue una ayuda, sino que vino para quedarse, y de nuevo del 22 sobre el 21 multiplica por 1,5 su inversión publicitaria en los canales digitales. Turismo ya en el año 21 tuvo una fuerte crecida en esa salida por fin del estado de alarma,
pero es que en el 22 vuelve. De hecho, en el Q3 del 2022 fue el sector que más creció, con unas cifras muy altas, y bueno, el sector finanza como tercer sector. Vemos aquí abajo que distribución, automoción, bueno, distribución es otro de los sectores que creció muchísimo durante la pandemia, pero sigue creciendo, sigue en números positivos. Automoción, como os decía antes, que sí que en esos 4 ciclos, pues todavía no, ahora veremos más en detalle los comportamientos por sector en cada una de las disciplinas, pero casi un 8% de crecimiento del 22 sobre el 21, así que poco a poco vamos viendo que se va superando, se van haciendo acciones. En cuanto al zero point por ocupación, por sectores, podemos ver que en el top 10 de los sectores, todos han crecido su nivel de ocupación. Incluso el sector automoción, en cuanto a nivel de ocupación, se mantiene estable. Esto siempre el 22, hemos entrado ya a 22 siempre versus el año anterior, versus el año 21. Instituciones sigue en su escalada, o sea, del 22 versus 21, sigue la ocupación, sigue haciendo muchas acciones, finanzas, distribución y turismo. O sea, destaco que son instituciones y turismo los dos sectores que, bueno, que en el año 22 han tenido unas crecidas y van arañando puntos de cuota en todo este mapa. Pensemos, por ejemplo, que automoción en ocupación en otros periodos, en otros años, ya no hablo del 19, 17, 16, aquí podría tener cifras del 12, 13, o sea, mantiene el liderazgo, pero en ocupación, en mancha publicitaria, pero en otros periodos, en otros años, tenía cifras siempre sobre 2 y sacando puntos porcentuales sobre el siguiente sector. Esta misma gráfica, pero ahora en base a la inversión, vemos cómo instituciones es el sector que sigue creciendo 2 puntos, araña 2,4 de cuota al resto de los sectores. Automoción baja en segundo, como os decía antes de ocupación, automoción era el sector que siempre lideraba el ranking de inversión, volverá seguro, pero bueno, se mantiene ahí, que aunque sí tenía mucha inversión, lideraba el concepto ocupación, aquí queda un segundo término, pero se mantiene plano el año pasado, se mantiene plano, no, luego lo enseñará mi compañera Alesia, incrementa incluso su inversión sobre el año pasado, o sea, empieza ya en cifra de crecimiento. Distribución, este 0,7 que apenas es cierto movimiento, es una bajada de cuota, no es baja, vimos en la gráfica anterior que crecía, tenía un crecimiento, pero le arañan el resto de instituciones que crece tantísimo, la araña puntos de cuota en cuanto a inversión, pero bueno, también por las crecidas de los años anteriores. Finanzas, otro que hace un repunte, y la parte de editorial. Si vemos aquí en esta gráfica, lo que vemos ahora es la inversión por sectores dentro, si nos metemos en lo que es la partida de display. En esta partida de display, el sector automoción encabeza un ranking de la inversión de display, muy pareja a instituciones. Me refiero un poco para que veamos el comportamiento aunque automoción parece que empieza a comunicar un poco más, ¿no?, que en periodo de pandemia, vemos cómo aquí en display sigue estando muy activo, y en el 2019 automoción, por ejemplo, lideraba el ranking de display con un casi 17%, ¿vale?, de cuota. Instituciones por aquella época contaba apenas un 5,2 y distribución un 6,9. Instituciones de distribución en todo este periodo han visto incrementado, han venido para quedarse, pero de una manera arrolladora, y bueno, ahí lo tenemos, que en la partida de display, automoción mantiene, aunque con una cifra más baja que en otras épocas, pero instituciones y distribución son sectores que, bueno, que en periodos anteriores no estaban tan inmersos en online, y están ahora haciendo una campaña de comunicación, como vemos, muy grande, que cogiendo mucha cuota de mercado. Esta misma diapositiva, este mismo concepto, pero ¿qué pasa con vídeo? Pues el sector alimentación encabeza el ranking de vídeo, seguido de instituciones. Instituciones siempre, como veis, viene un poco al hilo del comportamiento de los últimos tiempos. Aquí, por ejemplo, automoción era un sector que siempre lideraba el ranking de vídeo con valores sobre 13, 14. Pues ahora, si veis sobre todo la gráfica, ni siquiera aparece en el top 10.
estaba en el top 12, o sea, no aparece ahora mismo en todas esas campañas premium, todas esas comunicaciones de vídeo. Ahora mismo el sector, por ejemplo, automoción no lo tenemos, pero vemos como alimentación es el que lidera el ranking. De nuevo, instituciones, cuando alimentación en el año 2019 tenía un 8, tenía más bajito, instituciones en vídeo en el año 19 tenía un 3,6 y finanzas, por ejemplo, ni siquiera tenían, bueno, pues este tipo de campañas de vídeo, o sea, no tenían, perdón, no entraban en el top 10, estaba con un 2,7 de cuota de inversión por sectores. En la nativa aquí vemos cómo automoción sí que lidera este sector, tiene una comunicación, pues eso de no campañas tan de branding. Por supuesto, es un sector que mantiene su comunicación, pero está haciendo mucha nativa. Portales siempre es un sector que siempre hace mucha nativa por su naturaleza nativa, eso no nos sorprende, pero por ejemplo automoción, pues que cuando antes no entraban ni siquiera en el top, o sea, lo teníamos con un 13,8 que no estaba en la primera segunda posición. Tenemos ahí automoción que, bueno, pues entre automoción y portales casi ocupan el 50% de la inversión de nativa. Hogar, por ejemplo, que lo vemos un 4x4, con un 4,4 de cuota, entrando en el top 10. Hogar es un sector que se vino muy... creció su comunicación, su inversión en la partida de online en el momento de la pandemia. Y como vemos, ahí se mantiene. En periodos anteriores no entraba en el top 10 y ya se mantiene aquí. Y bueno, que fueron marcas que vinieron para quedarse. En cuanto al audio, el audio, como os decíamos, venimos con el audio online desde el año 2021 y vemos de nuevo instituciones, un canal, siempre la radio, que maneja mucho, con lo cual era fácil su entrada a la parte de audio online, y el sector ocio y entretenimiento como segundo lugar, y salud. Salud no lo hemos visto en los periodos anteriores, cuando hacíamos la comparativa del 2022-19, porque nos hemos centrado todo el tiempo en el top 10, pero es uno de los sectores que ha crecido muchísimo, se ha quedado ahí. Lo que pasa que, bueno, por cuota de mercado no lo hemos visto, pero es un sector que ha tenido una crecida espectacular y que ha mantenido esas inversiones a lo largo del año 22. Aquí quiero hacer un apunte. Bueno, tenemos Search. Nos hubiera encantado tener la foto de todo el año 22 para ver cómo es el comportamiento de la partida de todo el Search, que además es una disciplina, bueno, de la primera disciplina, ¿no?, de comunicación publicitaria, casi se podría decir, que teníamos, pero con todo el tema del e-commerce, con todo el tema de estas nuevas marcas, se ha visto, está teniendo como una segunda juventud. Bueno, ha tenido un repunte muy, muy grande todas las campañas de Search, y aquí nosotros estamos con Search y tenemos datos ya desde el último trimestre del 22, y me parecía interesante mostraroslo porque como turismo, de nuevo otra vez, tiene las primeras posiciones las primeras posiciones ocupadas de la cuota de inversión en la parte de Search. Está seguido de moda, distribución, portales, y bueno, como este top 10 de sectores pues ocupan casi el 50% de toda la inversión de Search. Le doy paso a mi compañera Alesia, que va a poner foco en estos sectores, de cómo han tenido el comportamiento en este 2022. Gracias, Ara. Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a poner el foco a 4 sectores. Empezamos con instituciones, que tuvo un comportamiento que no nos esperábamos a partir de la pandemia. Si vamos a la próxima slide. Ahí podemos ver que instituciones creció de un 35% por ocupación en 2022 respecto a 2021. Esa es una consecuencia de la estrategia que adoptó durante la pandemia, donde muchas marcas se metieron muchas fundaciones, ONGs y ministerios empezaron a lanzar campañas en el entorno digital, y la estrategia está aquí para quedarse, por lo que hemos visto. En términos de inversión, también ha subido muchísimo, ha subido un 39% en 2022 con respecto a 2021. Y
estos picos que vemos están acentuados principalmente en el último trimestre del año por la actividad de ministerios y instituciones como la Dirección General de Tráfico, que normalmente hacen publicidad en este momento del año. Si vamos a mirar mejor la estrategia en términos de formatos que usa este sector, lo que podemos ver es que instituciones es uno de los sectores que hace mayor uso de vídeo. De todos los que medimos, es uno que lo usa más. Ha pasado a un 18,9% en 2022 respecto a un 11,9% de 2021 y aunque ha bajado un poco la cuota de audio, de display, porque ha pasado de un 80,5% a un 76,4%, y hace poca nativa, en general este sector prefiere hacer publicidad directa, entonces es una manera para ayudar a los medios en periodos de crisis del sector de la publicidad y estar más presente en los medios, haciendo inversión en formatos que sean un poco más caros. Entonces, en 2022 ha usado un 4,6% de nativa respecto a un 7,6% de 2021. Lo que hemos visto es que instituciones hacen mucho uso del formato audio. Aquí vemos un 0,2 que sí es una parte pequeña de todo el gráfico, pero es entre los sectores que más usa este formato. Y eso es porque históricamente este sector siempre ha usado el audio, como por ejemplo en la radio, y lo está adoptando en el entorno digital también. Si vamos a ver algunos ejemplos de las campañas que han usado en 2022, podemos ver que aquí, de las 6 campañas que tenemos, 3 son de vídeo. Hay una del malgastar de la energía, otra hecha para la Dirección General de Tráfico, también hay un banner de la Dirección General de Tráfico, hay otro ejemplo del Ministerio de Agricultura y claramente también hay un ejemplo relativo a la situación geopolítica que tenemos en Europa ahora, desafortunadamente, desde el principio de 2022. Si vamos a ver el número de marcas activas y el comportamiento que las marcas o las instituciones tuvieron partiendo de 2019 hasta finales del año pasado, lo que podemos ver es que en 2022, respecto a 2019, tenemos un más 41% de marcas de instituciones activas. Esta estrategia, como habíamos mencionado antes, empezó durante la pandemia. De hecho, si vemos el gráfico donde está señalado y puesto COVID-19, ahí ha empezado a subir. Y hice un más 20% en 2020 respecto a 2019, porque lo que pasó aquí es que muchísimas instituciones tuvieron que comunicar al público que estaba encerrado en casa todos los cambios que hubo por la pandemia y todas las normas que había en ese momento. Mucho de eso se ha mantenido en 2021 y 2022. Lo que pasa en 2021 es que es un año más de stop and go para el sector, pero empieza a subir otra vez con la fin del estado de alarma. Y en 2022 lo que tenemos es que ha hecho un más 10% de marcas activas respecto a 2021. Si ahora vamos a ver al próximo sector, que es el sector turismo, que siempre es muy importante para España, como lo es para la mayoría del sur de Europa, podemos ver que en términos de cuotas de ocupación hizo un más 43%. Eso es muy buena noticia porque es otro señal que nos dice que estamos volviendo a la normalidad. Y si vamos a ver el crecimiento en términos de ocupación, ha crecido un 48% más. Entonces es un crecimiento parecido entre inversión y ocupación, es casi igual, estamos casi a porcentajes iguales. Y el trend de la tendencia de los dos gráficos son muy parecidas, con una mayor actividad en el segundo trimestre del año, que es lo que hemos observado en 2022. Si vamos a ver a la estrategia que adopta este sector en términos de formatos, lo que podemos ver es que
En 2022 el sector turismo decidió hacer mayor uso de publicidad nativa, pasó de un 5,7% a un 12,9%. Además, ha aumentado la cuota de vídeo y ha pasado de un 9,6% de 2021 a un 12,1%. Lo que ha bajado un poco es la cuota de display, que ha pasado de un 84,7% a un 75%. Si ahora vamos a ver en términos de marcas activas lo que ha pasado desde 2019 hasta el 2022, lo que podemos ver es que clarísimamente durante el COVID el sector turismo tuvo que parar. Es normal, nadie podía salir de casa, no podíamos viajar, entonces tuvieron que pararse y lo que hemos observado es un menos 8% de marcas activas en 2020 con respecto a 2019 y eso es algo que nos esperábamos. Esta parada ha estado constante más o menos, excepto por el Q3 de 2020 donde se pensaba que el mundo iba a abrirse otra vez, pero se ha mantenido más o menos igual hasta la fin del estado de alarma, donde ha empezado a crecer otra vez y ahí al empezar del fin del estado de alarma hasta finales de 2022, estamos regresando a un nivel normal y subiendo el número de marcas activas de este sector. De hecho, creció un 26% en 2022 el número de marcas activas respecto a 2019. Eso porque muchas marcas se reactivaron después de la pandemia, otros players empezaron a acceder a este sector y empezaron a abrazar el entorno digital. De hecho, hay un crecimiento también entre 2022 y 2021 de un más 22%. Si ahora vamos a ver el último sector, el sector finanzas. El sector finanzas lo que hizo es un crecimiento plano en términos de impresiones, mientras en términos de inversión creció un 36%. Ahora, vamos a ver cuál fue la estrategia de este sector para explicar esta subida de inversión. Si vamos a ver a los formatos que han usado, podemos ver que casi duplica la cuota de vídeo, pasa de un 8,9 a un 16,9. Ha subido también la parte de display, porque pasa a un 67,3 respecto a un 60,5, y en 2022 decidieron reducir la cuota de nativa y casi hicieron la mitad de la cuota de nativa del 2021. Hicieron un 15,8 en 2022 respecto a un 30,3 del año anterior. Si ahora vamos a ver en términos de marcas activas del sector finanza, lo que pasa en la próxima slide, aquí, lo que pasa es que podemos ver en los últimos 4 años un aumento de marcas activas del 12%. Es entre los crecimientos más bajos que tenemos en términos de marcas activas para ese sector. Y eso es normal. El sector finanzas es uno de los más difíciles en lo que puedan acceder nuevos players, porque hay muchas normas, muchas leyes para entrar en este sector. Entonces, aunque hay un crecimiento del 1% en 2022 respecto a 2021, es un sector que es una fotografía de un sector que está es muy estable y ha estado estable. No tuve grandes cambios durante la pandemia porque sí, hubo un 7% más de marcas activas en 2020 respecto a 2019, pero esto fue la actividad de marcas como trading online, marcas que operan en la bolsa, algunos bancos que tenían que informar a sus clientes que todas las operaciones que antes hacían en persona ahora la podían hacer online, pero no era una actividad de una subida conectada al hecho que han empezado a salir nuevas marcas del sector finanzas. Es un sector donde es mucho más difícil entrar respecto a, por ejemplo, el sector distribución. Si ahora vamos al último sector que vamos a ver juntos hoy, es el sector automoción, que siempre es muy interesante y muy importante para el entorno de la publicidad. En este caso hay un descenso de las impresiones de un 3%, pero si vamos a ver al gráfico de la inversión, hay un incremento de la inversión del 8%. Esto lo vamos a explicar mejor con la estrategia que ha usado el sector automoción en términos de formatos video, display y native.
Si vamos a ver, lo que podemos ver es que la estrategia de 2022 no fue tan distinta de la que usaron en 2021. Y es también una consecuencia de la pandemia. La estrategia de 2021 es bastante parecida a lo que el sector empezó a hacer durante la pandemia. Entonces, reducieron la cuota de vídeo y aunque este era un sector donde antes siempre estaba en el top 10 de sectores por gastos de vídeo, a partir de la pandemia eso ha cambiado. Entonces, en 2022 hizo un 6,5% de uso de vídeo respecto a un 7,2% de 2021. Eso son cifras muy parecidas. Además, como consecuencia de la pandemia, donde en 2020 el sector empezó a usar mucho native, esto está aquí para quedarse y ha cambiado de un 42,2% de 2021 a un 45,3% del año pasado. Lo que sí ha cambiado un poco es en términos de display. Aunque la cuota está muy parecida del año pasado, del año pasado, estamos en 2023, de 2021, porque ha pasado de un 50,5% a un 48,2%, lo que sí ha cambiado es el uso de Premium. En 2022 hizo un uso de Premium del 40,3%, mientras en 2021 hizo un uso del 31,3%. Además, lo que hemos observado es que el sector automoción eligió en 2022 usar muchísimos brand days y hizo 634 brand days en 2022, mientras en 2021 eran 483. Entonces ahí también hay una subida de gastos de la inversión, porque claramente son formatos más grandes y normalmente de primer scroll. Si vamos a ver las marcas activas, aquí lo que podemos ver es que hay una subida de entre 2022 y 2019 del 42%. Esto empezó durante la pandemia, porque el año del COVID, con la llegada del confinamiento, hubo un 21% más de marcas activas respecto a 2019. Y eso, aunque pueda parecer raro, porque las grandes marcas de coches que todos conocemos tuvieron que parar su actividad publicitaria o reducirla, lo que han hecho es que los microplayers del sector que nos permiten mejorar las condiciones de los coches que ya tenemos, eligieron entrar en el entorno digital. Y muchísimos de ellos se han quedado con esta estrategia. Entonces empezaron durante el COVID y siguieron estando online. Y eso es lo que podemos ver en todo 2021. Siguen haciendo publicidad online. Con la llegada del fin del estado de alarma empiezan a hacer otra vez publicidad, mucha más publicidad, las marcas de coches, y en 2022 estamos llegando a una fotografía de un sector que está llegando a una estabilidad. Aunque hay un menos 5% en 2022 respecto a 2021, es una fotografía muy estable, es una fotografía en total bastante positiva del sector, aunque es un sector que se está reactivando. Está viviendo un momento bastante difícil a niveles económicos a niveles económicos en general, no solamente en términos de publicidad. Y ese fue el último sector que os hemos enseñado. Ahora tenemos algunas conclusiones. Un poco, ¿no? Por cerrar, ¿no? Como hemos comentado, al final cuando hacemos una evolución con tantas cifras, pues un poco unos 5 puntos que podemos tener en cuenta en nuestras cabezas después de escuchar todo esto. Vemos que la ocupación publicitaria en medios digitales se ha incrementado desde el 2019, lo que siempre hacíamos ese año espejo, frente a este cierre del 2022, con un incremento del 24%. El sector digital sigue en esa evolución que podría decir que somos el sector online un poco la envidia de otros medios, y la inversión
seguramente, no tendremos que ver cómo será el cierre, que lo tendremos en una semana, está sobre más de un 10%. Pues probablemente, pues lógicamente, bueno, pues quitando, restando un poco de cuota, intuimos a los medios online. Como veíamos, instituciones y servicios profesionales son los sectores que mayor crecimiento han tenido en estos periodos de los 4 años. Hemos visto un poco, hemos tocado un poco los motivos y la naturaleza, ¿no?, que tenían tanto estos sectores como los hitos y las cosas que se han ido viviendo, el porqué de esta crecida y de esta entrada o de estos crecimientos de estos, por ejemplo, 2 sectores en estos 4 años. En el 2022, con esta cifra, estos insights que hemos visto de primeras posiciones, de más vídeos, de campañas premium, de Silo Brand Day en muchos de los sectores, ojalá pudiéramos tener más tiempo y enseñarlo todo, porque es muy interesante ver cómo es el comportamiento de cada uno de ellos según los acontecimientos, los hitos y las cosas que se van viviendo, pero en reglas generales, en cifras generales. Incluso veíamos en el sector automoción ese repunte de campañas de Brand Day, de campañas premium, pues vemos como esos formatos premium, campaña Brand Day, vuelven al 22. Los planes de marketing, como veíamos, con esa pequeña foto, esa pequeña caramelo de search, cada vez son más multicanales, como esa consistencia del ranking de marcas, de sectores, de display y la parte de search, como ese turismo, pues un poco esos planes de multicanal. Y bueno, pues eso, Search vuelve al sector de los más activos, seguido de Moda y Retail. También tened en cuenta que las cifras de Search la base de estudio ha sido el último trimestre del Q4 y bueno, que tiene lógica que Moda y Retail pues tengan ahí un poco también su cuota un poco más alta que si hubiéramos tenido todo el año del 2022. Pues un poco estas son las conclusiones y no sé si, Ale, tú que tienes lo del tema de las preguntas. Sí, tenemos algunas preguntas. Aquí nos preguntan, respecto a los sectores, ¿distribución se refiere a retailers? Y si es así, ¿entonces no incluye alimentación? Sí, es correcto. El sector distribución para nosotros es el largo consumo y la distribución especializada, pero no incluye alimentación. Esto es otro sector independiente. Otra pregunta. Vale, si podríamos hacer una pincelada de datos del audio online de 2022. Ahora, creo que eso es lo mejor. Sí, del 2022 de audio, bueno, empezamos, como os decía en la diapositiva anterior, en la diapositiva que veíamos un poco la foto de audio, no veíamos tendencia, tendría que ver un poco las cifras, pero lo que sí, bueno, instituciones y portales, que portales siempre, desde que tenemos cifras un poco, y ocio son los que un poco lideran la parte de audio. Y no tengo cifra como ha cerrado ahora por el tiempo, ocupa una cuota dentro de todo el espectro, dentro de las otras partidas del mundo digital, ocupa todavía muy poco, veremos cómo va evolucionando, pero se espera un crecimiento, porque si cogemos solamente el segundo semestre del 21, que ese sí lo teníamos completo, versus el segundo semestre del 22, son crecidas por encima duplicando cifras. O sea, vamos viendo cómo va evolucionando y ya contaremos el año 22 versus el año 23, contaremos con esos años, con esas cifras totalmente registradas de datos y veremos cómo va evolucionando, pero vamos viendo que es que van crecida totalmente en exponencial. Pero siempre podemos además deciros que si queréis más informaciones sobre algo que hemos dicho durante este webinar, podéis contactarnos a nuestra mail, que es info@agin.com. Así que lo sepáis. Otra pregunta que tenemos es ¿cuántos sectores manejamos? Entonces tenemos 24 sectores y cada sector tiene diferentes subsectores y llegamos a más o menos 120 subsectores. Espera que quito esto, que aviso que le hemos respondido a un live. ¿Qué más? Sí, nos preguntan si vamos a vender datos de Search y si los vamos a vender, ¿cómo serán? ¿Qué van a incluir? Pues los datos de Search, pues, lógicamente, como os comentaba a lo largo de la presentación, tenemos datos de Search
bueno, lo tenemos recogido desde mucho más allá del Q4, pero bueno, desde el Q4 ponemos el punto de partida de los datos del Q4 del 2022, con lo cual ya están disponibles y tendremos los mismos insights, o sea, los mismos valores del spend, de la mancha, de toda la parte de search. Tendremos los mismos valores, los mismos insights que podemos tener en nuestra herramienta para toda la parte de display. Así que bueno, que esperemos que os sean de utilidad, porque bueno, es una foto, es una partida bastante amplia de la tarta publicitaria y nos parecía interesante ir integrando cada vez más para para llegar a un momento de tener la foto completa de lo que está sucediendo. Foto completa, como el medio online siempre va evolucionando tan rápido, van apareciendo, pero bueno, ahí estamos para seguir evolucionando con él y conseguir, bueno, tener esa foto al 100% de lo que está sucediendo en el medio online. Y otra pregunta que tenemos es que antes enseñaste una slide donde mencionabas que el sector servicios profesionales había crecido mucho y nos preguntan qué tipología de marcas están ahí dentro. Pues servicios profesionales, claro, al final, ¿no? Muchas veces la taxonomía de los sectores, ¿verdad? No hay que ver un poco de qué está compuesto, porque nosotros nuestra taxonomía intenta ser un poco, pues, estando en 30 mercados, en más de 30 mercados, lo que estamos, que un poco sea internacional esa taxonomía para que un poco tenga sentido en cada uno de los mercados en los que estamos. En este sentido, servicios profesionales nos referimos, bueno, pues a todos esos servicios, lo que os comentaba, con todo este boom del e-commerce, todas estas empresas de servicios de transporte estarían incluidas aquí, estarían incluidos también muchos de estos servicios, pues bueno, pensar de abogados, de notaría, de consultoría, de todos estos servicios que en este momento, en los momentos de pandemia, incluso no tenían canales, no tenían oportunidad de cómo comunicarse con sus clientes directos, y al abrir ese canal, pues aunque esa parte son más pequeñas que estas empresas de transporte, un DHL, de estas que a lo mejor son el gordo, pero todo ese long tail pues también viene a ocupar y viene a ayudar a esa crecida de ese sector un poco servicios profesionales, que es cierto que a lo mejor no lo vemos tan claros como nos preguntaban también antes por ahí, el de distribución, alimentación. Alimentación vienen a ser las marcas de alimentación, un Nestlé, un Danone, es que vi por ahí que lo comentaban, y claro, la parte de distribución, pues bueno, todas estas empresas de distribución que serían, pues eso, Carrefour y todas estas marcas. Alimentación estaría dentro de las marcas de alimentación, serían los que Nestlé y pensemos Danone serían los que ocuparían el sector alimentación. Vale, esta era la última pregunta que tenemos. Sí. ¿Sí? Pues mira, casi en hora, no sé si alguien más se anima para hacernos alguna pregunta, y si no, bueno, pues estamos totalmente a vuestra disposición para que en cualquier momento os podamos ayudar en ver, porque muchas veces nuestra intuición está muy bien, pero a veces, y cuando estás aquí te das cuenta que muchas veces ves los datos y tu intuición o no la entiendes o estabas equivocada. Entonces muchas veces poner en contexto, poner un poco sobre datos que incluso te expliquen esa intuición, te la profundiza o te la explique, o incluso detectar. Entonces siempre es interesante ver un poco de dónde venimos, dónde estamos, para intentar intuir, intentar predecir o intentar tener ese tacto de ver por dónde van las cosas, y hay veces que, bueno, que realmente sorprende porque bueno, seguramente quien esté trabajando en ciertos sectores lo vean, pero nosotros muchas veces que no estamos en el día a día de cada sector, cuando lo veas en un análisis de benchmark, te sorprende mucho de los sentidos. Así que para cualquier cosa, Araceli, o sea, Alesia y tanto yo, Araceli, estamos encantados de ayudaros, de responderos para cualquier cosa que podáis necesitar, o de la presentación, alguna duda que os haya quedado, y que muchísimas gracias por vuestra atención, y que bueno, Gracias a la llave para habernos dado esa oportunidad. eso es. Y que bueno, y que es viernes y feliz fin de semana para todos.